Hablar sobre el evangelismo. ¿Amén? Marcos 16:15, nuestra escritura de hoy. Y quiero hablar sobre por qué evangelizar, por qué evangelizamos y sobre todo, ¿no? ¿Qué piensa Dios o qué dice la palabra de Dios sobre el evangelismo, sobre el evangelizar, sobre el llevar la palabra de Dios hacia otras personas? Amén. La palabra evangelizar quiere decir predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas, amén. Eso quiere decir evangelizar, amén. Y nosotros creemos que el evangelismo es una necesidad que nos dejó en nuestras manos nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros creemos fielmente de que Él nos dejó de alguna manera un trabajo para hacer a cada uno de nosotros individualmente el lugar en el que estemos o la posición que tengamos. Marcos 16:15 dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a orar por esta escritura. Padre Celestial, te pido que te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos esté guiando, Señor Jesús, que tú te muevas, Señor, sobrenaturalmente en tu casa, en tus hijos, Señor, que tú nos ilumines, nos guíes, Señor, y nos muestres el camino de la verdad, la vida, Señor, y tú, Señor, nos des revelación, Señor, sobre todo lo que tú quieres hablar de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. Como primer punto, te quiero hablar sobre el evangelismo o el evangelio. Amén. La palabra evangelio quiere decir las buenas noticias de Dios para los humanos, ¿sí? En realidad tiene tres significados, pero yo decidí tomar simplemente este, así que es el primero, que son las buenas noticias de Dios para los seres humanos. Amén. Una de las cosas que nosotros descubrimos al salir a evangelizar es que necesitamos movernos y hablar de la palabra de Dios a otras personas. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Dios nos está diciendo, se está refiriendo, ¿no?, sobre hablar del evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Una de las características que sabemos que se acerca el fin del mundo es que todo el mundo va a reconocer, a rechazar o a aceptar a Cristo. Pero ¿qué es lo importante que ellos conocieron? Tuvieron la oportunidad. Lo que Dios nos está diciendo es que cada una de las personas va a tener la oportunidad de aceptar al Hijo de Dios o no. Amén. Por eso existe una necesidad de ir a predicar el evangelio a las calles. Existen personas que no conocen nada de Dios. Amén. Hay personas que son absolutamente, ¿cómo decirlo? Nunca conocieron nada de Dios, nunca conocieron la Biblia, nunca la leyeron, de hecho no saben ni que existe la Biblia. Amén. Personas que no saben absolutamente nada. Son ignorantes, pero en este sentido. Amén. Todos ignoramos ciertas cosas, pero hay gente que ignora completamente lo que es la voluntad de Dios en sus vidas. Y hay otras personas que tienen una noción, pero también tienen muchas necesidades. Amén. Hay personas que están enfermas, personas que tienen vicios, personas que tienen malos hábitos. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra de Dios, Dios nos muestra que cuando llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía fiebre. Amén. Ellos conocían la palabra de Dios, pero había enfermedades. Amén. Como en el día de hoy también las tenemos. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es que en el tiempo de Jesús, tener fiebre era casi ligado a poder morir. Amén. Pero Jesús llegó a esa casa y trajo sanidad. Amén. Por eso Jesús quiere que nosotros siempre hablemos de Él. Una de las cosas que nosotros nos vamos a ir a hacer es a decir: mira, vení a la iglesia porque te van a predicar de mí. Amén. Nosotros nos vamos a nosotros exponernos. Vamos a exponer a la palabra de Dios a la gente. Vamos a predicarles sobre el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces el evangelismo no es simplemente ir y repartir volantes. Es lo que vos estás impartiendo en ese volante. Es un mensaje que vos le estás dando a la gente. Amén. Un lugar, le estás diciendo: acá, en este lugar, pueden pasar cosas sobrenaturales en tu vida. Amén.
Hay gente que no sabe y el Evangelio no conoce nada, y gente tal vez le causa curiosidad, simplemente un volante. Yo he escuchado muchos testimonios que encontraban esos volantes dentro de su casa, estaban llenos de problemas y decidieron llegar a la iglesia. ¿Amén? ¿Pero por qué? Porque muchas veces un volante que te da la dirección, que te da un lugar a donde poder ir, a donde poder acudir, trae salvación a las personas. Amén. Por eso, muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar la palabra de vida a personas que viven en la muerte. Amén. Jesús no le dijo simplemente a los 12 discípulos, bueno, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No simplemente estaban los 12 apóstoles, algunos amigos de él. Él lo extendió más. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que los 12 discípulos hoy en día no están más. Amén. Quiero que pienses un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste al apóstol Pedro, al apóstol Pablo? Si lo viste, diciendo dónde está, porque yo no lo vi. Amén. Esto nos quiere decir que hay una necesidad de seguir este legado, de seguir la gran comisión que nos dejó Cristo Jesús. La gran comisión quiere decir, en el cristianismo, la gran comisión es una instrucción del resucitado Jesucristo a sus apóstoles, comisionándoles a propagar sus enseñanzas a todas las naciones del mundo. Pero nosotros vemos hoy que ellos murieron. ¿Amén? Sí, están en el cielo, pero una de las cosas que nosotros vemos es que si simplemente le hubiese dicho a Jesús, a sus 12 discípulos, lleven este Evangelio a todo el mundo, no hubiesen llegado. Amén. Esto se fue desarrollando y extendiendo de persona a persona. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos encontramos, incluso en el libro de Hechos, cómo Dios empezó a derramar del Espíritu Santo, cómo gente empezó a traer revelación a través de la palabra de Dios. Amén. Y esto puede venir y puede llegar a tu vida, y eso es lo que tenemos que impartir en otros. Amén. Por eso también creemos que el Evangelio es muy útil para las personas y que la palabra de Dios se necesita infundirla a cada ser humano. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Este versículo es tremendo, porque una de las cosas que nos está diciendo es que cómo van a conocer la gente que está allá afuera si nadie les habla. Amén. ¿Cómo gente se va a estar salvando? Gente va a estar conociendo a Cristo Jesús si nadie va y le dice: hermano, hermana, conocido, amigo, hay un Dios que te ama, hay un Dios que quiere salvar tu vida, hay un Dios que quiere salvar tu alma. Antes de venir a la iglesia, pasé por la casa de un conocido mío que lo conozco hace 15 años aproximadamente. Este hombre, me cansé de invitarlo a la iglesia. Se cansó de golpearse en la vida, tiene problemas de alcohol y no quiere dejarlo, ¿ven? O por lo menos no quería dejarlo. Sufrió un infarto, casi sufrió una ACV, estuvo internado al borde de la muerte, lo seguía invitando a la iglesia, no quería saber nada. Hace una semana se separó. Hoy pasé por ahí y me dice: necesito que ores por mí. Increíble, amén. De 15 años, amén, conociéndolo a este hombre, pero sabemos que un día cada una de las palabras que nosotros sembramos en las personas es una semilla, amén. Es una semilla que al tiempo dará fruto. En algunas personas tarda más, en otros menos, amén. Y otra de las cosas que me dijo: quiero que ores por mi papá, que está mal, que está enfermo, amén. Muchas veces nosotros decimos: esto no da resultado, esto no sirve, pero Dios muestra que en el tiempo Él se va a mover, amén.
Es una bendición y un privilegio poder evangelizar. Cuando vos invitás a otros, es Dios quien se glorifica. Dios va a ver la actitud sobre tu vida, amén. Porque nosotros estamos llamados a hacerlo. Muchas veces nos detiene el creer que no vamos a poder lograr convencer a la gente, amén. Decimos, no, yo no tengo las palabras, yo no sé qué decirles, amén. Muchas veces he escuchado esto, e incluso ha venido a mi mente. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros vamos y Dios pone esa palabra en el corazón, amén. Muchas veces vamos a ese lugar y Dios nos habla, nos usa como un instrumento, amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que somos enviados a prevenir el tiempo de Dios, amén. ¿Cuántas veces escuchamos que el tiempo de Dios está cerca? Amén. Pero nosotros tenemos que saber que cada una de las personas necesitan escuchar sobre el Evangelio de Dios. Y una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel es llamarle la atención y decirle: necesitas ir a predicarle a esta gente que se equivocó, que hizo las cosas mal. Necesitas ir a decirles que ellos se arrepientan. Ezequiel 3, 17 al 19. Dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijera al impío: de cierto morirás, y tú no la amonestares ni la hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que Dios nos manda a predicar a la gente y que nosotros vamos a librar nuestra alma cuando nosotros le hablamos a personas sobre la salvación de Cristo Jesús. La decisión siempre la va a tomar la otra persona. No nos tenemos que sentir culpables o sentir mal si la otra persona no quiso. ¿Amén? Porque de hecho la palabra de Dios nos vuelve a decir en Lucas 10:10 que esto puede pasar. ¿Amén? Hay una necesidad de que las personas se salven. Pero nuestro trabajo es ir y anunciar el Evangelio de Dios. Jesús declara la importancia de que vos les avisaste, ¿amén? De que vos le avises a cada uno de ellos. Lucas 10 al 11 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid así: el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cuando nosotros vamos a personas, porque esto le estaba pasando a hombres que Jesús mismo había enviado a una ciudad, y le dijo: cuando la gente te rechace, cuando la gente no quiera saber nada, listo, decís: yo te vine a avisar, ahora vos vas a arreglar cuentas con Dios. Amén. Nuestro trabajo es ir y avisar. La gente siempre va a tomar sus decisiones. Amén. Por eso hay una necesidad de salir a evangelizar. Y ahora, ¿qué pasaría si no hay evangelismo? Si nos quedamos en nuestra casa y no hacemos absolutamente nada. Si detenemos el evangelismo, el reino de Dios se detiene. Amén. Vamos a imaginarnos, amén, ¿qué pasaría en un mundo donde se levante en contra de la palabra de Dios y digan: tenemos que desechar las Biblias, tenemos que quemar todas las Biblias? ¿Ustedes se imaginan eso? De hecho, si nosotros nos ponemos a mirar el panorama en el que estamos viviendo hoy en día, la gente cada vez se pone más en contra de la palabra de Dios. Amén. Vamos a preguntarle a las feministas a ver qué opinan de la palabra de Dios. ¿Son todos unos machistas? Amén. ¿Son todos esto, lo otro? Amén. Cosas que no podría repetir de acá. Pero eso lo van impartiendo en la gente y se lo van metiendo en la cabeza.
Y mucha gente cree en eso. Amén. Yo tengo compañeros en el trabajo que sus hijos andan con esos pañuelos verdes y son, vamos a decirlo de ese lado. Amén. Están de acuerdo con los pensamientos que ellos infunden. Amén. Cómo ellos piensan, cómo ellos creen. Y anda a preguntarles si ellos saben un versículo bíblico. Si alguna vez se interesaron en leer un poquito la Biblia. Ellos te dicen no, porque la Biblia te quita cosas. La Biblia te quita la libertad. La Biblia te obliga a hacer otras cosas. Lo único que te hace la Biblia en tu vida es ayudarte a que vos te vaya bien. Pero ellos lo transgiversan y lo tuercen. ¿Amén? Ellos dicen, ¿por qué yo no puedo tener la pareja que yo quiero? ¿Amén? Y otras cosas más. ¿Amén? Y empieza esta lucha en contra de la voluntad de Dios. ¿Amén? Y podríamos estar toda la noche hablando sobre esto, pero este no es el punto. ¿Amén? Entonces, si la gente quitaría la Biblia, quitaría el evangelismo, nadie se salvaría. ¿Amén? Nadie podría ser salvo porque nosotros no conoceríamos la palabra de verdad. Nadie podría llegar a nuestras vidas y decirnos, existe un Dios que quiere salvarte, que quiere sanarte, que quiere restaurarte, que quiere que te vaya bien. Amén. Ese es el Dios al que servimos nosotros. Pero si nosotros quitamos el evangelismo, quitamos la palabra de Dios, nada de esto va a ser posible. Amén. Nosotros somos los elegidos de Dios para poder llevar su palabra a otros. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Amén. Nuestra forma de movernos, nuestros pensamientos. Amén. Cómo nosotros empezamos a cambiar dentro de nuestra mente, de adentro hacia afuera. Amén. Y si nosotros no evangelizamos, nadie más va a aprender del reino de Dios. Amén. Por eso Dios prefirió que vos lleves su palabra. Primera de Pedro 1:12 dice, a esto se les reveló, y no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es que yo quiero que me seas sincero, por favor, que pienses un momento, ¿cuántas veces te apareció un ángel a predicarte? Amén. Creo que nunca, ¿no? Por lo menos a mí no me pasó. Amén. Pero una de las cosas que nosotros vemos es que dice la palabra de Dios que los ángeles anhelan venir a la tierra a predicar el Evangelio. Pero Dios no se los permite. Amén. Dios nos permite a nosotros poder llevar la palabra a otras personas. Este tremendo privilegio nos dejó a nosotros en nuestras manos. Amén. Por eso es tan importante el evangelizar. Por eso es tan importante el ir a hablar de Dios a otras personas. Ahora la pregunta es, ¿de qué podemos hablar cuando no conocemos nada de la Biblia, cuando recién hoy llegaste y tomaste tu asiento y no entendés nada? Bien, cuando vos evangelizás, podés hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida. De un Cristo, amén, que murió, entregó su sangre y resucitó por amor a vos, por amor al ser humano, amén, por amor a todos aquellos que quieran aceptarlo en su corazón, amén. Por eso es importante entender lo que está pasando en tu vida. Podés hablar también de la transformación que está haciendo en otras personas. Yo hablaba con un hermano en la iglesia de Catán, porque todos los domingos a la mañana tenemos un servicio de pastores en la iglesia de Catán. Entonces hablaba con otro hermano y él se sentía mal, ¿sí? Porque no podía ver que un progreso en su vida. Pero una de las cosas que yo le dije, mirá, esta persona que era otro hermano también estaba como vos, también estaba en la misma situación. Pero Dios a su tiempo, amén, lo fue bendiciendo y fue transformando de su vida, de menos hacia más, amén. Entonces, no necesariamente vamos a tener que poner nuestra vida, porque a veces vemos cosas en las demás personas, amén, y también sirven como testimonio, amén.
Otra de las cosas que puede pasar es el miedo al rechazo. Vamos a salir a evangelizar, queremos ganar almas, queremos que todos nos acepten, pero ¿sabes cuál es la realidad? Es que muchas veces en los evangelismos te van a agarrar el volante y te lo van a tirar en la cara. ¿Amén? Te lo digo porque nos ha pasado. ¿Amén? ¿Y qué pasa con esto? Son gente que están enojados con Dios. ¿Amén? Yo me he encontrado incluso evangelizando hasta a lesbianas, a homosexuales. ¿Amén? Pero hay personas que están tan enojados con Dios que te agarran el volante, o lo tiran al piso o te lo tiran en la cara directamente. ¿Amén? Pero, ¿cuál es la clave? Es que no te pongas mal. No te desanimes, no te deprimas. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que cuando te rechazan así, no te están rechazando a vos, sino que están rechazando a Dios. Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Cuando la gente no te quiere escuchar, es porque no quiere escuchar a Dios. ¿Amén? Cuando vos salís a evangelizar, cuando vos salís a compartir las buenas nuevas de Dios a otras personas, y esa persona te rechaza, es porque no quiere escuchar a Dios. ¿Amén? Porque vos lo que vas a estar haciendo es hablar palabra de vida a una persona que está en muerte. ¿Amén? Es hablar algo que Dios hizo en tu vida o en tu familia o en tu entorno a una persona que está completamente corrompida. Por eso hay una necesidad de ir a evangelizar. ¿Amén? Y existe una necesidad que en personas, que Jesús lo toma personal. ¿Amén? Jesús mismo se pone en el lugar de aquellas personas que necesitan que nosotros le hablemos. Mateo 25, 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Amén? Cuando nosotros vamos a personas que están sufriendo una necesidad, ¿amén? Yo sé que no vamos a salir con una bolsa de pan a repartir pan, ¿amén? Pero una de las cosas que nosotros vemos cuando salimos a evangelizar es gente hambrienta de la palabra de Dios. Y a esos le dedicamos tiempo, le dedicamos dedicación y todo lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4 dice, respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que tiene la necesidad y el hambre de la palabra de Dios. Amén. Cuando hay gente que está, como dice en Mateo 25, desnudos, hambrientos, sedientos, con frío, necesitan el abrigo de la palabra de Dios, necesitan que nosotros vayamos a predicarles el Evangelio. Amén. Y Dios empieza a hacer una obra en ellos. Dios empieza a moverse en sus vidas. Amén. Existen personas que quieren estar llenos de la esperanza que Cristo Jesús les da. A esas personas tenemos que salvar. A esas personas tenemos que ir. Amén. Jesús envía a 70 personas a evangelizar. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y a todo lugar donde Él iba a ir. 70 personas, amén. ¿Esto qué te quiere decir? Que todos podemos hacerlo. No hay una necesidad de tener un cargo, no hay una necesidad de tener un renombre, amén. Y la necesidad, en realidad, es de tener obreros. El versículo 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Existen muchas personas que están necesitando de Dios en sus vidas. Y la pregunta es, ¿estamos evangelizando con nuestra vida? ¿Somos un ejemplo para aquellas personas que están muertas espiritualmente? Vamos a hablar sobre el último punto. El ser enviados es una decisión personal por convicción. Amén. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Y Dios le está diciendo que esa persona, nosotros, somos la luz de muchas almas que están pasando una necesidad. Si no me crees, vamos a la palabra de Dios, porque la pregunta nuestra es: ¿cómo que somos luz? ¿Qué clase de luz somos? Mateo 5:14 dice claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Lucas 11:33 dice: nadie pone en lo oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Amén. Muchas veces me ha pasado de estar en el trabajo y la gente te está mirando. Amén. La gente sabe que vas a la iglesia, la gente sabe porque vio cambios en vos, tal vez en algún momento le invitaste y te pregunta, porque la gente también tiene problemas. Amén. Problemas matrimoniales, económicos. Te dice: ¿vos cómo haces? ¿Qué te dicen en la iglesia? ¿Y qué te comentan? Eso es un evangelismo. Amén. Eso es poder tener la oportunidad de poder hablarle de las buenas nuevas a las personas que necesitan de Dios. Amén. Por eso nosotros somos la luz de las personas que no conocen a Jesús. Amén. Como te dije, hace un par de semanas fui a la iglesia del pastor Dionisio y vino un hombre de 26 años. Amén. Llegó a la iglesia y ni bien abrimos. 1 hora estuvimos hablando. Amén. Y este hermano, ustedes lo veían con una sed, una necesidad de la palabra de Dios. Él me había dicho que se había ido a los mormones, a los testigos de Jehová. Amén. Había ido a un montón de lugares. Pero lo impactante en su vida fue que yo le abría la palabra de Dios y le mostraba cosas. Y él me decía: nadie me lo explica de esta manera. Nadie me dice por qué dice esto acá. ¿Y por qué Dios se mueve así? Y empezamos a charlar 1 hora, hermanos. 1 hora hablando. Se quedó para el servicio, se salvó, entregó su vida a Cristo Jesús. Amén. Mucha gente está así en la calle. Muchas personas necesitan de nosotros que vayamos a predicarles el Evangelio. Amén. Muchas veces nosotros mismos vamos a ayudar a personas a caminar el camino de Dios. Amén. Como te digo, sin el cartel del líder, sin el cartel del pastor, del evangelista, del apóstol, del profeta. Amén. Hoy en día parece que si no sos profeta, apóstol, no vales nada en la vida. Amén. Pero déjame decirte que Dios entregó hasta la última gota de su sangre para darte un valor personal. Amén. Que Él sabe tu nombre, está escrito en el libro de la vida. Y que el día que vos entres en el reino de los cielos, dice que Él te va a dar una piedrecita especial, única, y un nombre único, en el cual solamente vos lo vas a saber. Eso es un Dios personal, es un Dios único, en el cual a vos te va a usar para poder llegar a otras personas. Amén. Juan 14:23. Este es el enfoque para solamente amar a Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando nosotros tenemos miedo e inseguridad, lo que nosotros necesitamos hacer es buscar más de Dios. Amén. Empezar a enfocarnos en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso nosotros creemos que la gran comisión es un mandamiento para nuestra vida. Amén. Dios nos pide que no nos olvidemos de su obra. Amén. Necesariamente debemos ir a predicar las buenas nuevas de Dios. No olvidarnos que así como Él nos salvó a cada uno de nosotros, Él quiere salvar a todo el mundo. Amén. Juan 3:17 dice:
porque no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a buscar gente que quiera salvarse. Amén. Jesús no viene a hablarle a las personas para que crean simplemente que hay un infierno, que hay una condenación. Él quiere hacerles entender a la gente que existe un cielo, que hay una salvación, que hay esperanza y que juntos pueden ir al cielo. Amén. Por eso nos dio ese privilegio para poder salvar almas a nosotros. Primero de Crónicas 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Cuando nosotros salimos a evangelizar, predicamos, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de lo que Dios hace en nuestra vida, le damos esperanza a personas que están completamente perdidas. Si te sacó algún vicio, puedes hablar sobre eso. Si hizo algo en tu vida, un milagro sobrenatural, puedes hablar de eso. Amén. Por eso va a haber buenos resultados de salvar un alma. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga hacer volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El diablo, hermanos, quiere que todo el mundo se vaya al infierno porque él no puede ir al cielo, no puede andar más al cielo, él no puede vivir con Dios. Entonces, la lucha entre él y nosotros va a ser constante. Muchas veces va a venir a personas que nosotros invitamos a la iglesia y le van a pasar cosas que jamás le pasaron, pero tenés que seguir alentándolos, tenés que seguir animándolos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Santiago nos dice: vamos a salvar un alma de la muerte, vamos a salvar un alma de la condenación y vamos a cubrir la cantidad de pecados que él tenía en su pasado, trayéndolo a la salvación de Cristo Jesús. Amén. Por eso necesitamos una vida de obediencia ligada a nuestro Dios. Como somos obedientes, ayudamos a otros a poder seguir. Siempre van a haber almas para poder salvar. Amén. Nosotros podemos leer la parábola, como la leímos el servicio pasado, la del hijo pródigo, amén, la del pastor y las 99 ovejas, la de la mujer y las dracmas, pero todo siempre se va a relacionar con una sola cosa, y se resume en este versículo, Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando nosotros vamos y la gente hace la confesión de fe con nosotros, hay fiesta en los cielos. Amén. Gente se está salvando, gente quiere cambiar su vida, quiere cambiar su entorno, pero la única manera de lo que lo va a lograr va a ser cuando nosotros empecemos a salir a evangelizar, a predicar el evangelio de Dios a las calles. Amén. Si quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador en esta noche? Yo te invito a que levantes tu mano. Dios bendiga tu mano. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén y amén.